Buenas noches, iglesia. Nuevamente un gusto poder, por medio de este alternativa que tenemos, compartir la palabra de Dios. Espero nada más que me hagan saber si el audio es claro, si no hay ningún problema con él, para poder comenzar con el mensaje de hoy. Antes que nada, quisiera agradecer la participación de todos. Quisiera, sobre todo, el día de hoy, de alguna forma, que haya mucho más participación, ¿no? Que haya más participación de su parte. Me refiero no solo a los comentarios. Regularmente, ustedes saben, no los leo mucho, tendría que ser muy puntual, pero que ustedes sepan que evidentemente estamos escuchando, entendiendo, asimilando la palabra de Dios. Entonces, bueno, quisiera comenzar con una oración. Entonces les pido por favor que vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la maravillosa oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Que el día de hoy sea de bendición y que nos lleve a reflexionar y a entender la profundidad de todo aquello que tú quieres que aprendamos, que experimentemos, que vivamos y que disfrutemos, Señor, de nuestra relación con un Padre tan bueno, tan amoroso, tan increíble como eres tú. Gracias por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que uses mis palabras, mis pensamientos, que no sea yo, sino sea tu palabra y tu Espíritu Santo guiándome, Señor, para que comparta todo aquello que será de edificación y de bendición para los que hoy han dispuesto este tiempo para escucharte, Dios. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por este tiempo. Amén y amén. Muy bien. Gracias por decirme que se escucha bien. Vamos a comenzar. El título del mensaje yo lo puse aquí en el mismo video, en la transmisión, que son disciplinas cristianas. Y cuando digo disciplinas cristianas, obviamente hay varias. Hoy vamos a tocar en particular una, que es la palabra de Dios, las escrituras, pero no en un sentido solo intelectual. Creo que la misma palabra nos va a llevar a entender lo importante que es practicarla. Cuando una persona llega al conocimiento de Dios, cuando una persona se convierte a Cristo, cuando una persona en algún momento de su vida decidió entregar su corazón y que su Señor sea nuestro Señor Jesucristo, hay una serie de cosas que tiene que empezar a hacer, que tiene que empezar a vivir, a practicar, para que esa vida cristiana, esa vida espiritual que acaba de iniciar, empiece a avanzar. No puede quedarse ahí, y por eso es muy importante darle el peso, darle el sentido, darle todo el valor a la palabra de Dios, porque entre esas disciplinas cristianas, una de ellas, sin lugar a dudas, es el entendimiento correcto de las Escrituras. Si Dios nos lo permite, primeramente Dios, la siguiente semana y el tiempo que nos permita nuestra autoridad compartir por este medio, yo les estaré hablando de esas disciplinas cristianas. Hoy vamos a ver esta en particular, que es estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios, las Santas Escrituras. Cuando la Biblia dice algo, debemos de partir de varias cosas que son un hecho, son axiomas, son ideas que no podemos cuestionar, porque la palabra no se dedica a tratar de demostrarnos que Dios existe. Da por hecho que Dios existe, que Dios es. Entonces, cuando decimos que la Biblia dice algo, debemos entender que es Dios hablando, no es el autor del libro. Dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad, pero entendamos que es inspirada por Dios y que si algo está escrito ahí, tiene la esencia de lo que Dios quería transmitirnos, tiene la esencia de lo que para Dios es importante que nosotros sepamos. Entonces, qué importante es aprender, es saber lo que dicen las Escrituras, pero no solo eso, sino también entender qué significa lo que dice la Escritura.
porque hay personas que pueden tener mucho conocimiento. Es más, yo conozco personas que han leído la Biblia en varias ocasiones, muchas veces en su vida han leído la Biblia, pero no tienen un crecimiento espiritual, su vida no ha sido transformada, no ha sido cambiada, y no tiene que ver con que la palabra tenga poder o no, claro que lo tiene, pero el poder radica en el hecho de que nosotros le entendamos en plenitud. Cuando no entendemos lo que la Biblia dice, caemos en errores. Ya he hablado de eso antes, pero hoy quiero que veamos la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida cristiana práctica. Al menos vamos a identificar 4 áreas en las que la palabra de Dios es fundamental en la vida cristiana. Se las voy a decir de antemano. Para crecer, para vencer, para ayudar a otros, pero sobre todo, permítanme un momento, pero sobre todo para servir. Si nosotros aprendemos la palabra de Dios, entonces vamos a poder hacer estas 4 cosas: crecer, vencer, servir y apoyar. Esas 4 cosas son fundamentales en la vida cristiana victoriosa, en la vida cristiana madura, porque esas 4 cosas nos tienen que llevar a la madurez. Muchas veces nosotros hablamos de madurez, pero hoy quisiera aterrizarlo de tal manera que sea completamente claro para todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios, al menos hay 4 áreas en las que nos va a trastocar y debe provocar esto: crecimiento, vencer el pecado, servir a Dios y apoyar a otros. Esas son las 4 cosas. Ahora vamos a empezar con la primera. La palabra de Dios es el centro de todo lo que el cristiano debe hacer, del caminar cristiano. Entonces es fundamental la palabra de Dios en la vida cristiana. Si tú no conoces la palabra de Dios, lo he dicho antes también, aunque me digas que oras mucho tiempo, probablemente lo haces mal, porque lo que nos da la pauta, el entendimiento y sobre todo la sabiduría para orar como Dios ha determinado es su palabra. Puedes orar mucho tiempo, pero si no tienes el conocimiento de la palabra, probablemente estés orando mal. De hecho, ese es el camino de las disciplinas cristianas: la palabra de Dios, orar, ayunar, y bueno, ya veremos posteriormente las demás, pero la primera es la palabra y luego la oración. El primer punto que nos ayudará la palabra de Dios a conquistar en nuestra vida cristiana es el crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25, es el último versículo. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, 25, y luego vamos a leer Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Es decir, seguiditos están estos versículos. El otro sería Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Dice la palabra de Dios en el primero, Primera de Pedro 1, 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Versículo 1, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, lo primero que vamos a entender es que al terminar el capítulo 1, la palabra nos dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Y que esa palabra que nos ha sido anunciada, y versículo 1 del capítulo 2, nos debe llevar a desechar toda obra de la carne. Como aclaración, hermanos, no se dice fruto de la carne, se dice obras de la carne, de acuerdo a lo como la palabra les llama, y fruto del Espíritu. Entonces, toda obra de la carne será desechado, debe ser desechada en nuestra vida en la medida que la palabra de Dios llega a nosotros. Versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí es sumamente interesante. La primera palabra que aparece en el versículo 2 es desead. Y la palabra desead no debemos de confundirla con un anhelo o una expresión de un deseo momentáneo, porque a veces podemos confundirla con eso. La palabra en el original de desead, en este versículo, es epitotseo, que es epipodseo, epipotseo, que significa querer algo de manera
intensa, poseerlo, hacerlo tuyo. Y quiero hacer énfasis en esa palabra porque si el apóstol Pedro nos está diciendo que con esa intensidad, con ese deseo, con ese anhelo, con esa desesperación, debemos anhelar la leche espiritual que es la palabra de Dios, entonces nos da un énfasis particular para entender lo que diría al final de este versículo, para que por ella crezcáis. Ese deseo, ese alimentarme de esa leche espiritual que es la palabra de Dios, debe provocar en mí de forma natural que yo crezca para salvación. Y la palabra salvación también tiene en su original, soteria, dos formas de traducirse o de entenderse, tanto salvación como libertad. Es decir, cuando yo vengo a Cristo de forma natural, de forma, pues, de hecho, de necesidad, así como un bebé, porque es lo que vamos a ver ahora, así como un bebé tiene la necesidad, el deseo de ser alimentado y no puede parar de llorar si no se le da ese alimento, y una vez que ha recibido ese alimento, él es nutrido, él crece, él se desarrolla. Así debe ser la vida cristiana. Es lo primero que debemos de establecer aquí. Y muchos cristianos, desafortunadamente, se quedan solo en la parte de recibí a Cristo, pero no hay un crecimiento. No hay el deseo de aprender la palabra de Dios. Y va constantemente con el pastor, con el líder, con la persona que le puede ministrar, pide consejo, pide ayuda y por supuesto se le da. Pero no vas a encontrar mayor ayuda y no vas a encontrar mayor palabra y no vas a encontrar mayor entendimiento y sabiduría que lo que Dios puede decirte a través de su escritura. Pero somos, y esa es la realidad, somos flojos. No nos gusta leer, no nos gusta estudiar la palabra, pero si no conocemos, si no estudiamos la palabra, vean qué interesante es la figura que utiliza aquí Pedro. Desead como niños recién nacidos. ¿Qué pasa si a un niño recién nacido no se le da el alimento? ¿Qué pasa si a un recién nacido no se le da aquello que ocupa? Es sencillo, muere. Y eso pasa en la vida de muchos cristianos. En la vida de muchos cristianos que nacieron espiritualmente, y yo también quiero establecer eso con toda claridad, ninguno puede pensar en crecimiento de vida espiritual si primero no ha nacido espiritualmente. Y la única forma de nacer espiritualmente es que tú recibes a Cristo en tu corazón y Él traiga vida a tu espíritu, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, recordemos eso. Entonces el primer paso evidentemente sí es recibir a Cristo en tu corazón, pero lo siguiente, una vez que has nacido de nuevo, es empezar a crecer, es empezar a desarrollarte. Y quiero que sepas una cosa, todo organismo vivo en lo natural que está sano tiende a crecer, porque esa es su naturaleza. Y en lo espiritual no es diferente. Todo organismo espiritual sano va a tender a crecer. Todo cristiano sano va a crecer. Todo cristiano que está siguiendo los pasos correctos que marca la palabra de Dios para cada día más acercarnos y buscarle y conocerle, tendrá como consecuencia crecimiento en su vida. ¿Y eso cómo lo logra? A partir de la palabra de Dios. Ahora, en Primera de Corintios vamos a encontrar una palabra muy similar a esto que estoy comentando, pero ahora por parte del apóstol Pablo. Primera de Corintios 3, del versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Importante esta anotación que quiero hacer en este momento. Esta palabra que está hablando aquí Pablo es muy importante porque no se le está dirigiendo a personas fuera de la iglesia. Son una iglesia, la iglesia de Corinto, y a la iglesia de Corinto le está diciendo que no puede hablarles como espirituales, considerando que un espiritual es aquel que ha crecido, es aquel que ha ido madurando, que ha seguido un proceso natural de crecimiento espiritual. Pero al dirigirse a la iglesia le dice que no le puede hablar de esa manera porque siguen siendo carnales, como niños en Cristo. Y entonces esa palabra de niños la podemos asociar con lo que leíamos en Primera de Pedro, como recién nacidos. Es decir, no es bueno pensar, por si alguno lo ha considerado en algún momento, que te sigan viendo como un niño espiritual en Cristo después de haber pasado el tiempo. Eso más bien es un error.
Eso más bien es que algo anda mal, porque lo acabo de decir, de forma natural, algo que está sano crece. Si tú no creces y llevas bastante tiempo o un tiempo ya en el evangelio, lo natural es que crecieras, y si no lo estás haciendo, hay algo mal en tu vida. Y lo primero que tenemos que ver es si realmente nos estamos alimentando de la palabra. Y ahorita vamos a entender por qué es tan necesario. Luego dice en el versículo 2, os di de beber leche y no vianda, no alimento sólido, leche. Nuevamente, Pedro dice lo mismo, que como recién nacidos sí debemos de anhelar la leche espiritual, pero como recién nacido. Pero aquí Pablo está diciendo, yo quería darles algo sólido, algo más profundo, y no he podido hacerlo, derivado que se comportan como niños, y entonces tuve otra vez que darles leche. Aunque, y vuelvo a leerlo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Es decir, en el pasado yo les quise dar alimento sólido y no pude, y tuve que darles leche. Y ahora dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y esa es la molestia. Si leemos el capítulo entero, el apóstol Pablo sí muestra cierta intensidad, cierta molestia, es más, cierto enojo hacia la iglesia de Corinto, porque le está diciendo, antes yo tenía el deseo de alimentarlos con algo más profundo de la palabra. No pude hacerlo y tuve que darles leche, porque así era la situación espiritual de ustedes. Pero ahora que regreso, después de un tiempo, vuelvo y ocurre lo mismo. Eso no está bien, eso no es normal, y ningún hijo de Dios debería de mantenerse con leche espiritual. Ahora, ¿a qué le llamamos leche espiritual? Y quiero que consideren esto. Leche espiritual es toda aquella palabra que entendemos de manera superficial, que no tenemos las capacidades, ni el conocimiento, ni el entendimiento espiritual, que no hemos sido capacitados y enseñados. Ahora, eso suena a que todos los demás nos tienen que capacitar y enseñar. No, que tú también quieras hacerlo para poder entender a más profundidad la palabra de Dios. Mira, cuando tú le compartes a una persona nueva sobre el amor de Dios, lo va a entender con que tomes Juan 3:16 y que tú puedas desde ahí poder exponer el amor de Dios. Pero cuando queremos hablar del amor de Dios de una manera mucho más profunda, tendríamos que hablar de la naturaleza de Dios, de las características de la personalidad de Dios, en qué radicó el amor de Dios y cómo estableció un plan de amor desde el principio, desde el primer momento en que pecó el hombre hasta el fin de la humanidad. Y eso ya es algo mucho más nutrido y algo mucho más sólido. Eso ya no es leche espiritual. Entonces, cuando tú dices, es que solamente he tomado leche, es porque tú también debes de esforzarte por conocer mayor y pedir incluso a Dios mismo, porque es su palabra, es su Espíritu Santo el que nos revela lo que Él nos quiere decir. Entenderlo, comprenderlo, estudiar la palabra, eso nos va a llevar a crecer y no siempre estar bebiendo de esa leche espiritual, sino empezar a comer, como diría Pablo, un alimento sólido. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales. La razón por la que Él no puede darle un alimento sólido a esta iglesia y a muchos el día de hoy en las iglesias, no se les puede dar un alimento sólido, es por una razón. Porque sois carnales. ¿Y qué es ser carnal? Él dice después, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, estos pecados que se mencionan aquí, si vamos a la primera carta de Pedro que leímos antes, veremos que son obras de la carne. Es decir, ningún cristiano que sigue en las obras de la carne puede recibir un alimento más sólido, porque como leíamos en primera de Pedro, el hecho de que yo acepte a Cristo en mi corazón y quiera crecer, en automático va a desechar las obras de la carne. Es decir, son mutuamente excluyentes. Si yo quiero crecer en la palabra de Dios, desecho las obras de la carne. Pero si yo como cristiano no quiero deshacerme de las obras de la carne, no puedo crecer como cristiano. ¿Quieres crecer como cristiano? Tienes que deshacer y aborrecer y alejarte de todo pecado, para que entonces cuando tú leas la palabra haya una revelación más profunda, más clara, y que tú puedas disfrutar de lo que Dios te quiere enseñar. Porque no se trata solo de la predicación del pastor o de los pastores. Puedes escuchar todos los mensajes que quieras, pero ninguna predicación
puede sustituir, y yo lo he dicho antes, tu relación personal con Cristo, tu lectura de la palabra diaria, tu relación profunda con el Señor no puede ser sustituida con absolutamente ninguna predicación. Que claro que es bueno, que claro que te va a alimentar. Enviamos a las iglesias a través del mensaje, pero tú no puedes sustituir con lo que alguien más ha recibido de Dios, con lo que Dios te quiere dar a ti. Por eso es tan importante entender que estudiar la palabra de Dios nos dará el crecimiento. Tengo que relacionar esta situación con algo que se ha estado predicando, que es la fe. Hay muchos cristianos que han pasado muchos años y no muestran crecimiento, lo sabemos. Es más, a lo mejor tú eres uno. Por eso tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que ser honestos delante de Dios y con nosotros mismos. Si no has crecido en la dimensión que Dios quiere, no es porque Dios no tenga poder, es porque tú no has desechado las obras de la carne, y eso impide que tú puedas conocer las profundidades y recibir el alimento sólido, como le llama el apóstol Pablo. La revelación no puede venir a nuestra vida porque no estamos preparados. Si vamos, y voy a entrar al tema de relacionarlo con el tema de la fe. En Hebreos 11:6, la palabra de Dios dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no importa qué tan bueno seas, no importa cuántas obras buenas hagas, no importa tus obras, a Dios no le importan. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces no tiene que ver con nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza depositada en Dios es lo que hace que le agrademos a Él, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Luego dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia al que le busca, Él premia al que crea, al que confía en Él. Ahora, el aspecto fundamental que es atacado por la Biblia es la incredulidad, porque tenemos que ser personas de fe. Eso lo sabemos, y nuestro pastor ha predicado en las semanas anteriores sobre este tema. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: si quieres crecer en fe, tienes que crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué digo esto? Vamos a retomar para que sea mucho más claro. ¿Quieres crecer espiritualmente? Tienes que abandonar las obras de la carne. Abandona las obras de la carne, eso en automático, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, te va a traer revelación. La revelación va a producir fe, y entre mayor fe tengas, dice la Biblia, que la fe hace que le agrademos a Dios. Entonces, todo está de la mano. Dios no nos manda a estudiar su palabra sin sentido. Todo tiene un sentido muy práctico y que podemos entenderlo con toda claridad. Si vamos a Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres crecer en fe? ¿Quieres avanzar en fe? ¿Quieres que la palabra de Dios esté depositada en ti? Únelas. Si tú empiezas a leer la palabra, te alejas del pecado, desechas las obras de la carne, estudias la palabra de Dios, eso en ti producirá fe, y la fe te hará grato delante de Dios. Es lo que acabamos de leer. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo viene la fe? Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, aquí hay un proceso pedagógico, de enseñanza, académico, que no era necesario que en una universidad, en cualquier ámbito educativo nos lo enseñaran. La Biblia ya lo tenía. Una forma en la que nosotros crecemos en la fe es por medio de la repetición de la palabra de Dios. Cuando tú tienes una situación adversa, pero te aferras a la palabra de Dios, y entonces tú la repites, y tú la repites. Te voy a dar un ejemplo. Tienes una enfermedad, y entonces tú recuerdas que la palabra de Dios dice que Él se llevó nuestras enfermedades y por su llaga fuimos nosotros curados. Tal vez en el primer momento que lo repitas no vas a estar tan convencido, pero si tú te aferras a esa palabra y la repites y la repites y la vuelves a oír y la vuelves a oír, en ti va a empezar a producir fe, en ti va a empezar a producir confianza, porque hay algo que se llama el misterio de la palabra. La palabra empieza a producir algo en nuestra vida cuando la creemos. Y si tú la crees y la empiezas a repetir y la empiezas a memorizar, y ese pensamiento empieza a quedar en tu mente, eso empieza a producir confianza en que Dios va a hacer algo. Entonces, si queremos agradar a Dios, nuestra fe tiene que crecer, y si nuestra fe va a crecer, tiene que ser por medio del conocimiento cada vez más profundo de la palabra de Dios, y eso nos dará también un crecimiento espiritual. Por eso es tan importante estudiar la palabra, para tener crecimiento.
Cuando nosotros, en este punto de crecimiento, estamos revisando la palabra de Dios, ¿qué produce en nosotros la palabra de Dios en un aspecto práctico? Crecimiento. Cuando fuimos llamados, la palabra de Dios en Mateo 28, en la Gran Comisión, nos dice que vayamos y prediquemos el Evangelio y hagamos discípulos. Eso es un mandato, esa es una instrucción, es una orden de Cristo a todos sus discípulos, pero es extensiva a la iglesia, a nosotros. Y si tú vas a ir a ser discípulos, el primero que tiene que ser adiestrado y capacitado y haber crecido en la palabra de Dios, eres tú y yo. Tú no puedes ir a predicar y enseñar y a discipular a nadie si no tienes un conocimiento y un crecimiento correcto en la palabra. Porque si no, vamos a acabar hablando de lo que nosotros creemos y nosotros pensamos. Y eso es otro punto acerca de lo que nos da el conocer y estudiar la palabra de Dios. Ese fue el primero, el crecimiento. El segundo, vencer el pecado. ¿Cómo vencemos el pecado? Por medio de la palabra de Dios. Y quiero que revisemos algunos versículos también. La única arma ofensiva, porque hay muchas defensivas. La única arma ofensiva que la palabra de Dios nos enseña que tenemos como hijos de Dios es la palabra. ¿Dónde encontramos esto? En Efesios 6, del versículo 10 al 17, que es la armadura de Dios. Vean cómo Dios nos está enseñando a través de su palabra que tenemos una armadura. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no sabríamos que tenemos una armadura. Qué importante es la palabra de Dios. Efesios 6, del 10 al 17, dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué interesante cómo inicia esta parte de la escritura. Fortaleceos en el Señor. Nos está diciendo que nos aferremos a Dios para estar fortalecidos. Y luego nos dice cómo llegamos a esa fortaleza. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Cómo somos fortalecidos? A través de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y quiero hacer un énfasis en la palabra toda, porque lo repite al menos 2 veces en estos versículos que vamos a leer. Recuerden que cuando algo tiene un énfasis porque se repite de forma continua, es porque es importante, queremos resaltarlo. Y la palabra de Dios no es distinta. Dios nos quiere hacer saber lo importante que es entender. Para resistir al diablo, para vencer, para estar fortalecidos en el Señor, tienes que vestirte de toda la armadura de Dios. ¿Y cuál es esa armadura? Vamos a leer. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo permanecernos firmes ante las acechanzas, ante las tentaciones, ante los ataques del enemigo? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nos está diciendo qué clase de enemigos tenemos y que solo los podemos vencer cuando tenemos toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad, y otra vez dice, toda la armadura de Dios, no solo algunas cosas de la armadura, toda la armadura de Dios. Para que podáis, ahora aquí dice, no solamente vencer, sino que también podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñid nuestros lomos con la verdad. Vestidos con la coraza de justicia. Lomos, coraza, es protección. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si leemos del versículo 14 al 17, donde viene descrito cuál es esa armadura, vemos que todo lo que la palabra nos dice es de protección, es para cubrirnos, es de seguridad. La única herramienta, la única arma ofensiva que tenemos en contra del diablo es la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer hincapié en una situación muy particular. Una cosa es tener la espada y otra cosa es saber usarla. Y es muy diferente, porque te puedes saber muchísimos versículos, pero no significa por eso que sepas usarlos. Puedes tener una espada, pero no por eso eres un buen espadachín. No por eso eres una persona que sabe utilizar bien esa arma. A lo mejor hasta te andas cortando de que no sabes cómo usarla.
Y esto es importante, hermanos, porque hay gente que cree que con solo memorizarla, y eso es muy bueno, yo no digo que no, es muy bueno, pero no solo es memorizarla, es entenderla, es vivirla, es hacerla tuya, es aprenderla. Y aquí quiero detenerme, porque la palabra nos habla al respecto de sí misma, de qué tenemos que hacer con ella. Nos habla de conocerla, nos habla de meditarla, nos habla de entenderla, nos habla de practicarla. Nos habla de que todo pensamiento que no es de Dios sea eliminado y que el pensamiento de Dios que está contenido en su palabra esté en nosotros. Y eso es muy importante. Ya no es mi pensamiento, es el pensamiento de Dios en mi vida. Yo a través de los años, una actividad que he realizado tiempo atrás ya, fue dar clases de secundaria y de preparatoria. Y yo siempre iniciaba con este argumento para dar cualquier tipo de clase, historia, matemáticas, lo que fuera. Algo que aprendí yo estando en la prepa y me pareció muy bueno, y cada vez que yo trato de explicar y de enseñar algo, lo uso, y hoy espero que te sea de bendición esto que te voy a decir. Si ya lo sabes, para recordarlo, y si no, pues para aprenderlo. La palabra aprender es el entendimiento intelectual de algo, comprenderlo, asimilarlo de manera intelectual. Pero la palabra aprehender con H intermedia, por ejemplo, cuando hay un ladrón y los policías van y lo atrapan, dicen aprehendimos al ladrón, lo agarraron, lo asieron, lo hicieron suyo. Eso mismo tiene que pasar con la palabra de Dios. Tienes que aprenderla y tienes que aprehenderla. Tienes sí que memorizarla, sí tienes que retenerla, sí tienes que saberla, obviamente, pero también tienes que hacerla tuya, tienes que vivirla, porque la palabra cobra sentido cuando tú y yo la practicamos. Cuando no es letra de un libro, pero cuando tú y yo la llevamos a la vida práctica, entonces eso se convierte en vida y empieza a tener sentido, y entonces es lo que nos permite vencer al diablo. La única arma ofensiva que tenemos, de acuerdo a la palabra de Dios, en toda la armadura que debemos de utilizar para resistir, vencer al diablo, es la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios y la espada, pues es una situación alegórica, obviamente, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto de la espada? Tenemos que hablar de los pensamientos, ¿sabe? Necesitamos hablar de los pensamientos porque nosotros somos lo que pensamos, y lo que nosotros pensamos es resultado de lo que consumimos. Por ejemplo, si alguien consume constantemente chisme, escucha lo que pasa con tal o cual persona, no sabe si es verdad o no, cuando habla, ¿qué es lo que va a hablar? Del chisme, de lo que se alimentó, de lo que consumió. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios y estamos hablando en este momento de vencer al diablo, no es solamente aprenderme los versículos y aventarlos y soltarlos. Se trata de que mi vida tenga un testimonio que valida lo que estoy diciendo. Si yo le digo a alguien, tienes que comportarte de acuerdo a la palabra de Dios y tienes que abandonar este y este y este pecado, es porque yo lo practico, eso es lo que me da autoridad. Pero yo lo hablo y lo vivo porque mis pensamientos han sido cambiados. Los pensamientos son de suma importancia porque tienen que ser sustituidos con la palabra de Dios. Cuando vamos a Mateo 12:34, el mismo Jesús lo dijo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Mateo 12:34 dice: generación de víboras. Se estaba refiriendo a los fariseos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, ¿quién sabía la ley? ¿Quiénes sí tenían conocimiento de la Torá y de todas las escrituras? Los fariseos. Pero ¿a quién Jesús les está diciendo que están mal, que son hipócritas? Les dice generación de víboras. Porque ellos, a pesar de que conocen intelectualmente la escritura, no la viven. Y solo intelectualmente. Y Jesús hace una referencia muy interesante, porque de la abundancia del corazón, no dice de la abundancia de los pensamientos, no dice de la abundancia de la mente, dice de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con corazón? La palabra, sabemos que está en griego, está escrito en griego en el Nuevo Testamento, es cardia o cardio, ¿no? Que es corazón, pero también es una palabra que se utiliza para pensamientos, sentimientos, mente, que realmente es con el alma. En el alma están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Entonces Jesús pudo haber dicho:
Porque de la abundancia del alma, de la abundancia de tus pensamientos, de la abundancia de tus emociones, de la abundancia de tu voluntad, de lo que tú deseas, es que hablas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser transformado en nosotros? Nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros deseos. ¿A través de qué? A través del conocimiento, del estudio, de la aprehensión, en el sentido de agarrar la palabra, y del entendimiento en el sentido intelectual de la palabra. Yo no puedo asir y hacer la palabra mía si no la entiendo. Entonces es importante que entendamos primero la palabra y que luego la abracemos y la hagamos nuestra. La pregunta ahora es, ¿y qué hay en el corazón? ¿Qué hay en el corazón que es tan importante que Jesús dijo que, y corazón entendiéndolo como en el alma? ¿Qué hay en el alma que puede ser tan relevante que puede determinar lo que mi boca habla? Yo no hablo lo que no entiendo, lo que no pienso. Obviamente cuando él dice lo que habla la boca se refiere a lo que pensó y entonces habló. En Proverbios 23:7 dice la palabra de Dios, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Así como somos, es lo que pensamos, o más bien, nosotros somos lo que pensamos. Así como eres en tus pensamientos, pero vean qué interesante, dice, en su pensamiento en su corazón, el pensamiento en su corazón, no vuelve a decir mente, porque no se trata solamente de algo intelectual, está diciendo el pensamiento en tu alma, el pensamiento en tu interior, en lo profundo de ti. De acuerdo a cómo eres en ese pensamiento, así eres. Tú puedes tratar de engañar a todo el mundo y aparentar, porque en tu mente tú dices, bueno, si me comporto de esta manera, pues será aceptable para los demás. Pero la realidad es que Dios por eso dice que conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros deseos, conoce lo que deseamos, conoce nuestros pensamientos. De Él no lo podemos esconder. Entonces para Él es muy fácil decirnos de esta manera, según como tú eres en el pensamiento de tu corazón, en el pensamiento profundo de tu alma, así eres. Sabemos que el pensamiento está en la mente, no en el corazón. Pero esta expresión de corazón en Proverbios, la palabra en el original, que en este caso es hebreo, es lev. Y lev significa también corazón, como cardia, que leíamos en el libro de Mateo cuando Jesús lo dijo. Pero también es usado figurativamente y de forma muy amplia para hablar de los sentimientos, para hablar de la voluntad, incluso el intelecto, de manera similar al centro de la persona. Entonces cuando dice el pensamiento en su interior, en lo profundo de él, que sería lo que está diciendo, eso es lo que realmente eres. Y si eso no es cambiado por la palabra, nunca va a ser transformada tu vida. Tal vez te sabes muchos versículos, pero de nada sirve que quede intelectualmente, de nada sirve que quede nuestro pensamiento si eso no es llevado a la vida real, a la vida práctica, y que lo atesores y lo guardes y lo ames. Porque si no amas la palabra de Dios, si no la atesoras, si no es parte de lo que tú eres, entonces nunca vas a poder lograr el crecimiento y tampoco vas a poder vencer. Los enemigos que tenemos son el diablo, el mundo y la carne, y a ninguno podrás vencerlo, porque de tu firmeza, de tu conocimiento, de tu autoridad al obedecer la palabra de Dios, es lo que determina que tú puedas tener esa autoridad para vencer y para crecer. No hay mayor ejemplo de que esto es una realidad. El conocer la palabra de Dios nos da la posibilidad de vencer al diablo, que el mismo Señor Jesús. Cuando Él fue al desierto, dice la Biblia que fue tentado, que el diablo cuando vio que tuvo hambre, ¿qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Una tentación, un ataque del diablo. Y lo que después Jesús contesta no fue yo pienso, yo creo. Él dijo, escrito está. Se estaba refiriendo a la palabra. ¿Qué tan importante debe ser el conocer la palabra de Dios? Que el mismo Señor Jesucristo utilizó las Escrituras para poder vencer y derribar el argumento y los argumentos que Satanás puso. Porque vamos a hablar de pensamientos y argumentos para vencer al diablo. El diablo establece un argumento y es válido. No has comido en 40 días y 40 noches, por lo tanto debes de tener hambre. Y si tú eres el Hijo de Dios, es decir, tienes el poder según tú que Dios tiene, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Es lógico, el argumento era lógico del diablo, pero Jesús le saca la palabra y le dice que no solamente vamos a vivir de ese alimento físico,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que hay en la Escritura es alimento, como lo veíamos en el primer punto, en el crecimiento. Y si tú no te alimentas de esa palabra, lamento decirte que probablemente estás muerto y no te has dado cuenta. Yo muchas veces he dicho, toques el pulso, hermano, toques el pulso, porque si ya no tiene pulso espiritualmente es porque está muerto. Y si está muerto es porque usted ha dejado su espíritu morir, porque no se alimenta de la palabra. Lo único que alimenta nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y si tú dejas de leerlo, dejas de escudriñarlo, dejas de meditarlo, tú estás hipotecando tu futuro espiritual, tu vida espiritual, a que sea raquítica, a que sea débil y permanezcas de manera indeterminada como un niño espiritual, un bebé espiritual, y eso no es correcto. Dios nos llama a crecer, a avanzar. No te puedes quedar ahí. Ahora, yo les decía que vamos a hablar de argumentos, de pensamientos. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. En la última tentación, recuerdan, que lo lleva a la parte más alta y le muestra los reinos de la tierra. Y le dice, si postrado me adorares, te los doy. Y yo di apenas este domingo una predicación. Si por algo venía el Señor Jesús, era por los reinos de la tierra. Pero el costo era su vida en la cruz. El diablo le está dando un atajo. El diablo le está diciendo, lo puedes conseguir sin pagar ese precio. Pero lo que nos estaba enseñando el Señor Jesús es a sacar un argumento de la palabra para vencer al diablo, a obedecer a Dios y a reconocer que no hay atajos para la obediencia a su palabra. ¿Por qué ser un atajo? No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir. Si te inclinas y me adoras, yo te los doy. Y Jesús contestó, escrito está, dijo, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces Jesús entendía y nos muestra a través de su ejemplo que la manera de vencer al diablo es a través de la palabra, pero no de la palabra por sí misma, sino por la obediencia a esa palabra, evidentemente. Vamos a 2 de Corintios 10, del versículo 3 al versículo 5, y vamos a empezar a ver cómo los argumentos en la palabra de Dios, los pensamientos de Dios son las armas que tenemos para vencer al diablo. La palabra de Dios es con lo que vencemos, pero aquí quiero darle un sentido de argumento porque fue lo que Jesús utilizó. Versículo 3 dice, 2 Corintios 10 del 3 al 5, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Recuerden cuando leíamos en Corintios, en los primeros capítulos, en el capítulo 3 y en primera de Pedro, no militamos según la carne, es decir, no hacemos las obras de la carne. Es lo que establecen, todos estos versículos tienen eso en común. Desechan, abandonan las obras de la carne, no militamos en la carne, versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, de las cuales ya leíamos cuáles son esas armas, toda la armadura de Dios, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y como leíamos cuando ocupamos la armadura de Dios, la palabra nos dice que somos fortalecidos, que vencemos, que resistimos, que derribamos al diablo. Versículo 5, derribando. ¿En qué lo vencemos? ¿En qué lo derribamos? Y aquí nos da toda la claridad el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí lo que la palabra nos está diciendo, y creo que es muy clara, es que nosotros vencemos al diablo con los argumentos de la palabra, con el conocimiento de la palabra, con la comprensión de la palabra. Y es muy importante entender eso, porque no se trata de soltar versículos, sino el saber lo que dicen esos versículos y utilizarlos con sabiduría. Ahora no es de que el diablo venga y te diga, como en el caso de Jesús, que se le manifestó literalmente y le dijo todo lo que sabemos en las 3 tentaciones que están registradas en los evangelios, sino más bien lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos enfrentando una situación, recordemos lo que dice la palabra al respecto de esa situación y lo hagamos vida en nosotros. Como di el ejemplo hace rato, si tienes una enfermedad y la palabra dice que Él se llevó nuestras enfermedades, yo lo creo, yo lo estoy repitiendo, yo deposito mi confianza en el Señor y sea que me sane o no, porque es su voluntad la que se va a dar al final del camino. Tengo que creerlo porque es la forma en la que yo le agrado a Dios, es la forma en la que yo me puedo acercar a Él cuando hay fe en mi vida. Entonces, dice que derribamos todo argumento, lo derribamos con las armas poderosas que tenemos.
Y una de esas armas, vean, yo les dije hace rato, la única arma ofensiva que está en la armadura de Dios es la palabra, es la espada, es la única ofensiva que tenemos. Entonces, cuando nosotros vamos a atacar al diablo, lo hacemos con los argumentos de la palabra, lo hacemos con lo que la palabra dice. Insisto, no es conocimiento de versículos, es conocimiento, comprensión y práctica de lo que dice la palabra. Eso es lo que nos da la autoridad para utilizar la palabra correctamente. Debemos estar saturados de la palabra de Dios, de tal manera que nuestros pensamientos sean los suyos. Ya no son tus pensamientos, ya no es mi pensamiento, ya no es mi opinión, no es lo que yo quiero o lo que yo deseo o lo que a mí me parece correcto. Más bien es que en la medida que el pensamiento, la palabra de Dios, empieza a interiorizarse en nuestra vida, la Escritura nos lleva a pecar menos. ¿Cómo notamos cuando una persona está creciendo? Cuando, yo diría dos cosas. Cuando esa persona tiene un conocimiento cada vez más profundo de la palabra y que en su vida cotidiana, en su vida real, en su vida práctica, cada vez el pecado es algo que no se nota, que no es evidente, que ya no se manifiesta, que se ha alejado del pecado. Porque entonces se está cumpliendo la Escritura. Cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente y empieza a hacer vida en nosotros, ya no podemos pecar. Es muy difícil que eso ocurra. Por eso tenemos que ser saturados con la palabra de Dios. Pero insisto, no es solamente leer. Tenemos que aprender a leer incluso. A veces no leemos correctamente y me incluyo. Tenemos que aprender a leer correctamente las Escrituras. Y aparte es hacerlo vida en nosotros. Porque le voy a dar un ejemplo. Ahorita leíamos, esto lo aprendí hace algunos años atrás. Leíamos en Romanos. Porque la fe viene por el oír, hay una coma, y el oír por la palabra de Dios. Cuando hay una coma, vemos una acción repetida. Bien podría decir la palabra de Dios. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. ¿Pero el oír qué? La palabra de Dios. Tenemos que aprender a leer la palabra. Tenemos que entenderla, profundizarla y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para poder tener una mejor comprensión de ella, porque te va a ayudar a crecer y te va a ayudar a vencer al enemigo. Pero también te va a ayudar a la tercera cosa que vimos el día de hoy. Te va a ayudar a servir correctamente. Hay mucha gente que tiene anhelos, deseos, ganas, se siente muy agradecida y eso es muy bueno. Pero ¿sabes qué pasa con la motivación humana? ¿Sabes qué pasa con el ánimo humano? Decae. Es normal. El ser humano es emocional y en algún momento va a decaer ante una situación adversa. Eso no lo podemos evitar. Pero eso no es lo que va a determinar el ánimo, las ganas, que alguien pueda servir, que pueda... Vaya, la palabra servir en la palabra es ministerio, ¿no? Que pueda desarrollar su ministerio. Y yo quiero que ustedes sepan, y lo he hablado antes, todos tenemos un ministerio. Ningún hijo de Dios puede decir que no tiene un ministerio, porque la palabra de Dios dice que somos un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene una función, y esa función es tu servicio a Dios y al cuerpo de Cristo. Ese es tu ministerio. Entonces nadie se escapa de esta, ni de crecer, ni de vencer al diablo, ni de servir. Entonces, si tú quieres servir correctamente al Señor, tienes que aprender bien la palabra, porque la palabra es la que nos capacita para poder servir correctamente. Hay gente que tiene muchas ganas y que si la ponemos a hacer cosas por su falta de conocimiento, se mete en problemas, se equivoca, no lo hace bien, predica cosas que no son necesariamente doctrina correcta, pero es porque no ha sido capacitado. Una persona que quiere servir al Señor, no se trata solamente de que tenga talentos naturales o capacidades humanas para hacerlo. Se trata de que tenga un conocimiento correcto de la palabra para no equivocarse. Lo que nos va a evitar errar es el conocimiento de las Escrituras. Y quiero darle un ejemplo, a mí me parece maravilloso, que cuando vamos al libro de Josué, capítulo 1, del versículo 1 al 18, vamos a leer lo que sucede y vamos a ir entendiendo por qué utilizo este versículo para hablar del servicio como uno de los aspectos a desarrollar en función del crecimiento que tenemos de la palabra de Dios. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Es decir, era alguien que le ayudaba.
era un ministro para Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Aquí Dios le está encargando una tarea. Le está encargando un servicio, le está encargando una actividad, le está encargando algo que él tiene que realizar porque Dios le encomendó esa tarea. Y es eso, entrar a la tierra prometida y conquistarla. Versículo 4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hasta ahí lo que Dios le está diciendo: a ver, ven, Josué, como ya no está Moisés, te voy a levantar a ti. Tú fuiste un siervo, fuiste un ministro fiel para él, y yo lo he visto, te voy a levantar y te voy a encomendar esta tarea. Así es que no te desampararé, voy a estar contigo. Y luego vienen los grandes consejos, las grandes recomendaciones de Dios, lo que Dios espera que nunca olvide, Josué. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vean cómo, de hecho, si leen el capítulo completo, le repite en 3 ocasiones que se esfuerce y sea valiente. Primero le dice: esfuérzate y sé valiente para hacer lo que te estoy mandando a hacer, que es la tarea principal, ir y conquistar la tierra. Pero también esfuérzate y sé valiente en obedecer la palabra. Y no te apartes de ella, porque el obedecer la palabra, lo que traerá a tu vida, te hará prosperar en todas las cosas que emprendas. Y el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, lo que Dios le estaba diciendo allá a Josué es: te encargo esta tarea, pero para hacer bien esa tarea, tienes que esforzarte en cumplir la tarea, pero también en obedecer la palabra. Si no obedeces la palabra, yo no puedo ni prosperarte, no puedo hacer que te vaya bien, no puedo bendecirte y hacer fructífero todo lo que tú hagas. ¿Quieres conquistarlo y hacer bien la tarea que te he mandado a hacer? Tienes que conocer la palabra, obedecerla y vivirla, porque si no lo haces, ni cumplirás la tarea, ni te irá bien en todo lo que hagas. Y eso mismo hoy podemos extraer. Si quieres servir a Dios, y todos lo tenemos que hacer, no hay alguien que diga: yo no puedo. Todos somos llamados a servir. Si quieres servir bien al Señor, debes conocer la palabra y debes, sobre todas las cosas, obedecerla, guardarla. Con ese guardarla es obedecerla, es practicarla, es que sea parte de nuestra vida, que se convierta en el centro de nuestro pensamiento. El pensamiento de nuestro corazón debe ser la palabra, como diría el libro de Proverbios que lo acabamos de leer, ¿no? En 1 Timoteo 4:6 también hay una palabra muy linda acerca de por qué el conocer la palabra de Dios es absolutamente importante, fundamental para servir bien. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 4:6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo que enseñemos? La palabra. Entonces, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas. Y ahora, la palabra no en un sentido solamente académico, a ver, siéntate, te voy a enseñar la palabra, sino que le enseñamos a los hermanos cómo practicarla, cómo ser útiles en el servicio en la iglesia, cómo enfrentar una situación de cualquier naturaleza, financiera, familiar, con la palabra. Si haces eso, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, buen ministro, buen servidor de Jesucristo. No, ¿y cómo lo vas a hacer? O sea, si tú le enseñas eso a los hermanos, serás un buen ministro. Pero ¿qué hay detrás para poder hacerlo correctamente? Es lo que sigue: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cómo puedo tener las palabras de la fe y una buena doctrina? Conociendo la palabra. Si yo conozco la palabra, puedo enseñar correctamente a los hermanos en cualquier aspecto de la vida,
y eso me convierte en un buen ministro, en un buen servidor del Señor. Qué importante, porque hay gente que dice, pues es que yo sirvo barriendo. Pues hasta para barrer, hermano, tú debes de tener conocimiento de la palabra de Dios. Así desde el que predica hasta el que recibe a la gente en la puerta, no importa. El servicio es a Dios, y si el servicio es a Jesucristo, nos está diciendo que cualquier servicio debe estar acompañado de palabras de fe y de buena doctrina. Tú no puedes hacer a un lado eso. Es importante, el servicio es para Él. Y si vamos a servirle con excelencia, tiene que ser con conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, hemos visto que en el caminar cristiano, algo que no podemos hacer a un lado nunca es el estudio de la palabra. Y el estudio de las palabras, dije al principio, nos va a ayudar en 4 cosas. Hemos visto 3. Crecimiento, vencer al enemigo y servir. La cuarta, ayudar a otros. No podemos ayudar a otros con nuestros consejos humanos. Es más, a veces ni con nuestra experiencia, porque hay algunos que no tenemos experiencia en algunas cosas. Pero una vez escuché esto y me pareció muy claro, y me parece que es una idea correcta. Jesús podía predicarle a una prostituta, Jesús podía predicarle a un alcohólico, Jesús podía predicarle a un fariseo, y él no había estado ni en la prostitución ni en el alcoholismo, y tampoco había estado practicando lo que los fariseos. ¿Por qué podía hablar con ellos y ayudarle y darle una palabra correcta? Porque él se basaba en la Escritura, porque él se basaba en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en lo que Dios tenía para ellos. No en sus pensamientos, no en lo que él opinaba, sino lo que Dios quería. Más, Jesús dijo, yo he exaltado tu nombre, he dado a conocer tu nombre porque te he obedecido en todo. Y en todo es en todo, y eso significa que incluso en lo que él decía era obediente. Él podía ayudar a cualquiera sin importar la condición o situación que viviera, no porque él hubiese pasado por ahí, porque no era una cuestión de experiencia, sino por el conocimiento que tenía de Dios, de su palabra, de lo que es Dios, para poderle compartir a ellos. No podemos nosotros contestar con nuestras opiniones, debe ser con la Escritura. Y un ejemplo muy claro, o a mí me parece muy claro, y lo quiero utilizar como base para este punto, es el libro de Hechos 20, del versículo 17 al 38. Quiero darle un poco de contexto sobre este capítulo. Pablo está despidiéndose ya de muchos hermanos de las iglesias, porque él sabe que en un futuro muy próximo, él tendrá que ser encarcelado, y que en algún momento, usted sabe, Pablo murió, le cortaron la cabeza, ¿no? Entonces, él sabe eso y empieza a tomar cartas en el asunto. Él sabía que iba a suceder, era inevitable. Y entonces él empieza a despedirse, pero vean lo que él hace. De hecho, el título en una Reina Valera debe ser Discurso de la despedida de Pablo en Mileto. Vamos a leerlo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Pablo llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso. De Mileto. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ya vimos el servicio. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Él enseñaba, él predicaba, él servía, él ayudaba a otros a crecer, él enseñaba la palabra para vencer toda tentación. Él cumplía con todo esto hacia los hermanos. Versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, una buena doctrina, una buena enseñanza. 22, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo ya le había señalado que iba a pasar. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él dice: me importa tanto servir correctamente a Dios, me importa tanto cumplir el propósito de Dios, hacerlo como Él espera, que en mi vida la estimo como algo valioso a fin de cumplir el sueño de Dios. 25. Y ahora
He aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Él está diciendo con toda seguridad, con confianza, a todos ustedes, yo les he predicado el evangelio. Y lo que quiero que note, y el énfasis sobre el punto de ayudar a otros, que es está en el versículo 26, el que vamos a leer. Por tanto, yo os protesto, yo testifico, yo doy testimonio, y ustedes también, en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, toda la escritura, toda la palabra, es lo que yo les he enseñado, no una parte, todo el consejo de Dios. El que quiso crecer, creció. El que no quiso es porque no quiso. Y hoy es así. Hoy no crecemos o no pensamos crecer porque no lo queremos hacer, pero tenemos todo para hacerlo. Tenemos las escrituras, tenemos versiones, tenemos comentarios, tenemos diccionarios, tenemos predicaciones, tenemos estudios bíblicos. Es imposible que hoy no se pueda crecer a menos de que no quieras. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Como se está dirigiendo a los ancianos, les está diciendo, Dios los ha puesto a ustedes como obispos y a ustedes les ha enseñado todo lo que es necesario para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estamos en el punto de ayudar a otros. Vean, esto lo sabía Pablo porque incluso Jesús lo dijo. Cuando él habla de las señales del fin, nuestro Señor Jesucristo, yo les he dicho, habla de muchas cosas, terremotos, pestes, todas estas cosas. Pero hay una en particular que Jesús repite en muchas ocasiones y que el apóstol Juan en la primera, segunda y tercera carta también ataca. Falsas enseñanzas, falsos profetas, eso es un peligro latente para la iglesia. Y entonces, aquí Pablo no hace menos ese peligro y él dice, ¿en qué forma les ayudo? Les he ayudado dándoles la palabra, enseñándoles todo el consejo de Dios, dándoles sabiduría de la palabra de Dios, para que tengan el discernimiento, la capacidad y el conocimiento de identificar cuando alguien venga que no es de Dios y que quiera alejarlos de la verdad. Por eso dice, porque yo sé que después de mi partida, versículo 29, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y amonestar, exhortar, explicar, predicar, son, palabras sinónimas en este contexto. Pablo está diciendo, por 3 años yo he estado con ustedes. Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante. Tanto el crecimiento como el vencer al enemigo, como el servir y el como ayudar a otros, todo lo acabamos de leer en lo que acaba de decir Pablo. Y él dice que por 3 años les ha predicado, les ha enseñado. Y después de 3 años él espera que estas 4 cosas se vean reflejadas en ellos. Pregunta, hermano, ¿cuánto tiempo llevas tú como cristiano? ¿Cuánto tiempo llevas tú de conocer el evangelio? Él ve lo que le está pidiendo a estas personas después de 3 años de mensaje, de 3 años de predicación. Y hay cristianos que pueden llevar 10 y no sirven al Señor porque no han querido conocer la palabra. No crecen y siguen con la lechita espiritual. Imagínense una persona de 20 años que parece que es completamente normal, pero que no puede tomar en un vaso con agua, necesita el biberón. Pues algo no está bien, tiene un problema. Pues así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos que no se les puede dar alimento sólido. Así hay muchos cristianos que no tienen los argumentos, no solamente intelectuales, sino espirituales y de testimonio para vencer al diablo. Así hay cristianos que no tienen un servicio adecuado y de excelencia delante de Dios porque no conocen la palabra. Y así hay cristianos que no pueden ayudar a otros cuando eso fue lo que Dios nos pidió, al ir y predicarles. ¿Cómo ayuda a los demás predicándoles la palabra? ¿Y por qué no lo puedo hacer correctamente? Simple y sencillamente porque yo no le doy el peso a una de las disciplinas, si no es que no es la más importante, porque todas son importantes, pero es la primera. Si tú no partes de esta disciplina, todo lo que hagas en las otras
probablemente lo hagas mal. ¿Cuáles son las otras? Pues ahorita les he comentado, si tengo, espero y así Dios nos permita, compartir la siguiente semana sobre las otras disciplinas. Pero sería el orar. Tú no puedes orar bien si no conoces la palabra. Tú no puedes ayunar bien si no conoces la palabra. Tú no puedes ofrendar bien si no conoces la palabra. Tú no puedes congregarte bien si no conoces la palabra. O sea, todas las disciplinas cristianas tienen su fundamento en la palabra. Si alguien dice, tienes que ayunar de esta manera y no es bíblico, está mal. No es correcto. Todo está fundamentado en la palabra. Así es que, hermanos, si algo nos tiene que preocupar y algo nos tiene que llevar a pasar tiempo, es al estudio de la palabra. Porque el estudio de la palabra me va a llevar a desear una mayor relación con Dios y me va a provocar a tener oración. Y una oración correcta. Y la misma oración me va a llevar a santificarme más y entonces voy a querer ayunar. Y así cada una de las disciplinas se darán en automático. Se darán una tras otra, porque el crecimiento en algo sano naturalmente se da. Tú no ves, y esto también lo aprendí hace un tiempo atrás y lo he predicado en otras ocasiones, tú no ves un árbol de naranjas pujando para dar el fruto de naranjas, porque de forma natural lo da. Y hay cristianos que nunca van a dar fruto, nunca van a tener testimonio, nunca van a poder servir, nunca podrán ayudar a otros, nunca van a crecer, porque no quieren ser sanos en su vida espiritual. Y la forma en la que somos sanos en la vida espiritual es conociendo, entendiendo, aprendiendo, disfrutando, viviendo, meditando en la palabra de Dios. Y espero con todo mi corazón que esto te haya quedado y te haya provocado el deseo de conocer cada día más la palabra. Porque ese es el corazón del mensaje. Que te des cuenta la necesidad que tenemos, todos, de conocer cada día más la palabra de Dios. Hermanos, este es el mensaje de hoy. Espero que sea de bendición para su vida. No me interesan tocar emociones, no me interesan tocar sentimientos. Lo que me interesa es que tú te vayas convencido por la palabra, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo, a través de la palabra, que tenemos que cambiar, que tienes que dedicarle más estudio a la palabra, que tienes que profundizar en ella, que no sea solamente, es que admiramos a las personas cuando nos dan una revelación profunda de la palabra, pero esa persona siempre nos cuesta profundizar, estudiar, pero no es solo para algunos, es para todos los hijos de Dios. Por eso insistí, Pablo dice en este versículo 27, la última sección de versículos que leíamos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios, no una parte, todo el consejo de Dios, toda la escritura. Tenemos que amar la palabra, tenemos que atesorarla, tenemos que hacer que la palabra sea parte de nuestra vida, que cada palabra que tú menciones sea porque en tu mente, en tu corazón, es el pensamiento de Dios, los pensamientos de la palabra en nosotros. Que si alguien te dice una majadería, tú le puedas dar una bendición de aquellas que la palabra nos dice. Que si alguien te maldice, tú le puedas dar todas las bendiciones que están en Deuteronomio. O sea, que nuestras respuestas sean la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios. Y sea verdad porque las vivimos. No podemos seguir caminando en la vida cristiana con banderas de bebés por años, pensando que eso está mal. Miren, para terminar, un bebé es lindo, no lo negaríamos, pero no es útil. Es lindo, pero no es útil. Más bien, nos complica la vida. Y lo digo como pastor, pero piénselo. Un bebé es lindo, ay sí, qué bonito, pero hay que estarle con el biberón. Y hay que cambiar los pañales, y hay que ya esto y el otro. ¿Qué es lo que uno que desea? Que crezca para que ya solito empiece a hacer cosas. Pues a veces nosotros como pastores así lo vemos en la iglesia. Uno ya desearía que, hermano, lleva 4 años y no se sabe ni siquiera los primeros 5 libros de la Biblia. Hermano, lleva 5 años y no puede dejar el alcohol. ¿Qué clase de cristiano es? La palabra nos lleva a madurez y lo dije al principio. Estas 4 cosas que produce la palabra de forma natural, crecimiento, vencer al enemigo, servicio y ayudar a otros, darán como resultado que tú y yo maduremos. No podemos seguir siendo bebés espirituales si es que lo eres. No puedes. Porque eso más bien habla mal de ser cristiano. Un cristiano tiene que madurar, tiene que crecer. A mí me sorprende la vida de Pablo. Pablo no pasó
el tiempo que pasaron los demás discípulos con Jesús, pero tuvo una comprensión mucho más profunda, probablemente, que todos ellos. No se trata de antigüedad, y es algo que debes aprender. La antigüedad no es experiencia, la antigüedad no es sabiduría. La experiencia y la sabiduría es la práctica, el atesorar cada cosa que estamos aprendiendo. Porque como dicen por ahí, el ser humano es el único que cae en la misma trampa 2 veces. Y a veces nosotros hace años habíamos escuchado una palabra, la olvidamos y hoy caemos en el error que quería evitar esa palabra. Hermano, tenemos que atesorar la palabra de Dios. Dejemos de ser bebés espirituales, crezcamos, maduramos y tenemos que empezar a convertirnos en discípulos, y en discípulos que desean servir, desean ser ministros para enseñar a otros, porque ese es el destino al que Dios nos llamó, a servir, a ser ministros, a ser parte del cuerpo, ser una parte útil que beneficie a los demás con sus dones, con sus talentos espirituales. Hermanos, qué bendición poder compartir la palabra de Dios el día de hoy. Para terminar, quisiera que oráramos. Créame, el deseo de mi corazón es que usted tenga la espina el día de hoy de aprender más de la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza, por lo maravilloso que tú eres para con nosotros. Eres tan bueno, Señor, que nos has dejado un manual de vida, nos has dejado tu palabra. Perdónanos por todas aquellas ocasiones donde lo hemos pasado por alto, donde no hemos atesorado ni las predicaciones ni los mensajes, y más aún, Señor, perdónanos porque no nos ha importado cuando pasa un día, 2, 3, una semana sin leer tu palabra, sabiendo, como dice ella misma, que ahí está la vida eterna. Si queremos aprender más de la vida, más de ti, más de tu conocimiento, más de tu sabiduría, más de tu persona, más de tu gracia, más de cualquier cosa relacionada contigo, Señor, entendemos que debemos ser estudiosos de tu palabra, pero no solo en un sentido intelectual. Necesitamos revelación de tu Espíritu y necesitamos practicarla, que nuestra vida sea un reflejo y que tenga autoridad, porque vivimos lo que tu palabra dice. Por favor, Señor, ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Queremos parecernos al Maestro, y hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Cada vez que nos acerquemos a leer tu palabra, podamos tener un conocimiento, una profundidad, una revelación, una exhortación, lo que sea necesario, Señor, a nuestra vida, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, espero que usted se quede con esa cosquilla y ese deseo de aprender más de la palabra. Es un gusto poder predicar y compartir del Señor. Espero que sea de bendición para tu vida y ojalá Dios así lo permita, nos estemos conectando la próxima semana. Le agradezco a nuestro pastor Rafael por la oportunidad y que Dios les bendiga. Bendecidos, hermanos.